Una historia bíblica está cobrando nueva vida gracias a nuevas pruebas sobre el Arca de Noé. Los investigadores afirman tener imágenes en 3D de lo que creen que es el arca en las montañas de Ararat, en Turquía. El relato épico de Noé y el arca, una narrativa fundamental en muchas culturas, ha sido relegado durante mucho tiempo al ámbito del mito. Sin embargo, el encanto de esta antigua leyenda persiste, fascinando tanto a creyentes como a escépticos. En un remoto rincón de Kentucky, un hombre se ha embarcado en una odisea personal para cerrar la brecha entre la fe y los hechos. Guiado por una convicción en el relato bíblico, está construyendo un parque temático dedicado a mostrar pruebas que respalden la existencia del arca. Aunque reniega de cualquier ambición mesiánica, su fe inquebrantable en la precisión histórica de la historia es innegable. Curiosamente, los campos de la arqueología y la geología han ofrecido vistazos tentadores a un mundo que podría haber sido devastado por inundaciones catastróficas. Civilizaciones antiguas de todo el mundo comparten relatos de grandes diluvios, y descubrimientos recientes han añadido más combustible al fuego de la especulación. En el corazón de Turquía, arqueólogos han desenterrado un sitio que tiene una extraña semejanza con la descripción bíblica del arca. El epicentro de esta búsqueda moderna es una peculiar formación geológica situada en la región montañosa de Dou-Bayazut. Avistada por primera vez por un cartógrafo a finales de los años 50, esta anomalía en forma de barco ha encendido la imaginación de innumerables exploradores e investigadores. Ahora, un equipo dedicado, conocido como el Proyecto Descubrimiento del Arca de Noé, afirma haber descubierto pruebas irrefutables de la existencia del arca bajo la superficie del enigma. Utilizando tecnología de última generación, el equipo del proyecto ha llevado a cabo exhaustivas investigaciones con radares de penetración terrestre que han producido imágenes tridimensionales detalladas de la estructura subterránea. Las exploraciones supuestamente revelan el inconfundible perfil de una colosal nave hecha por el hombre, cuyas dimensiones sorprendentemente coinciden con las medidas bíblicas. El arca, según se describe en el libro del Génesis, era una estructura monumental que se extendía por 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. En el arca emerge una embarcación de proporciones realmente épicas. La convergencia entre fe y ciencia es un terreno complejo y a menudo controvertido. Mientras que los hallazgos del equipo del proyecto han encendido el entusiasmo entre los creyentes, la comunidad científica permanece ampliamente escéptica acerca de la idea de que una estructura de tal magnitud haya sobrevivido a los estragos del tiempo. Es una formidable contradicción para la sabiduría convencional. Innumerables expertos han planteado dudas sobre la autenticidad del sitio, cuestionando la metodología y las interpretaciones del equipo del proyecto. Mientras el debate se intensifica, el misterio que rodea al sitio de Durupinar se profundiza. ¿Es un monumental engaño, una anomalía geológica o los restos de una nave que una vez transportó a la humanidad y al reino animal a través de un diluvio catastrófico? Solo el tiempo y quizás investigaciones científicas adicionales revelarán la verdad. Hasta entonces, la leyenda del Arca de Noé permanece como un testimonio del duradero poder de la imaginación humana y nuestra insaciable curiosidad por los misterios del pasado. El sitio de Durupinar ha sido un foco de intenso escrutinio y especulación desde su descubrimiento. En el centro de la controversia yace un choque entre ferviente convicción y escepticismo científico. En las décadas de 1970 y 1980, el investigador estadounidense Ron Wyatt surgió como uno de los principales defensores de la autenticidad del sitio a través de sus exhaustivas investigaciones y descubrimientos publicitados. Wyatt reunió un grupo de seguidores convencidos de que la formación era, de hecho, los restos del Arca de Noé.
Sin embargo, este entusiasmo fue recibido con igual cantidad de escepticismo por parte de la comunidad científica. Un momento crucial en el debate llegó en 1996, cuando el geólogo Lawrence Collins presentó una contranarrativa desde una perspectiva más escéptica. Collins argumentó que el supuesto arca no era más que una formación rocosa natural, cuya forma era un producto de procesos geológicos más que de un evento divino. Su evaluación enfrió significativamente el fervor que rodeaba al sitio de Durupinar. Las autoridades turcas no pasaron por alto el interés internacional que el sitio había generado, y el Ministerio de Cultura tomó medidas para proteger el área, designándola como un parque nacional. Este movimiento, además de preservar el sitio para futuros estudios, también impuso restricciones a las excavaciones y exploraciones. A pesar de esta designación oficial, el encanto del sitio de Durupinar ha persistido. Grupos de investigación independientes, compuestos por expertos tanto turcos como extranjeros, han seguido investigando la formación. Sus hallazgos han añadido capas adicionales de complejidad al debate en curso. Algunos apoyan la idea de una estructura creada por el hombre, mientras que otros refuerzan la explicación natural. Mientras la controversia persiste, el sitio de Durupinar sigue siendo un enigma cautivador, un lugar donde fe y ciencia chocan, donde antiguas leyendas e investigaciones modernas se entrelazan. Aunque las respuestas definitivas pueden seguir siendo esquivas, el poder duradero del sitio para inspirar asombro y debate es innegable. La historia del Arca de Noé está impresa en la conciencia colectiva humana, una historia de castigo divino, supervivencia y un mundo transformado. Es una narrativa tan familiar como extraordinaria. Sin embargo, bajo la superficie de este relato mítico yace una pregunta fascinante. ¿Realmente ocurrió? El relato bíblico pinta un dramático cuadro de un mundo inundado por 40 días y noches de lluvias torrenciales, un cataclismo que barrió con la humanidad. Un solitario barco, el Arca, emerge como un faro de esperanza. En tiempos recientes, las expediciones a los terrenos accidentados de Turquía e Irán han afirmado haber sacado a la luz pruebas físicas que respaldan esta antigua historia, obligando incluso a los escépticos más ardientes a reconsiderar su posición. Sin embargo, el camino para desentrañar este rompecabezas histórico está lleno de desafíos. El libro del Génesis, la fuente principal del relato del Arca, es un testimonio de una época en la que las tradiciones orales se transcribían. Durante milenios, el texto ha pasado por numerosas traducciones e interpretaciones, lo que hace imperativo abordar la historia con una mirada crítica. La historia y el análisis arqueológico son herramientas indispensables para eliminar las capas del tiempo y la cultura y descubrir las posibles verdades ocultas en el texto bíblico. Durante siglos, el Arca ha sido objeto de incesante exploración. Desde los primeros aventureros hasta los investigadores modernos, han sido innumerables los individuos atraídos por el encanto de esta esquiva embarcación. Mientras la posibilidad de encontrar el Arca en nuestra época sigue siendo tentadora, la propia búsqueda ha arrojado valiosos conocimientos sobre la historia humana y la compleja interacción entre la fe y la razón. Más allá de las pruebas físicas, el Arca también ha cautivado las mentes de académicos y teólogos durante siglos, desde intelectuales del Renacimiento como Athanasius Kircher, que intentaron conciliar las dimensiones del Arca con las proporciones divinas, hasta investigadores contemporáneos que emplean tecnologías de última generación. La búsqueda para comprender esta legendaria nave ha sido una constante. Cada nuevo descubrimiento, ya sea que respalde o desafíe la narrativa bíblica, nos acerca más a una comprensión más completa de este enigma duradero. La historia de Noé y el gran diluvio es uno de esos relatos épicos que se encuentran en el Génesis, el primer libro de la Biblia hebrea. Aunque la tradición dice que Moisés escribió el Génesis,
La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Es un misterio, como muchas historias antiguas. En el gran esquema de las cosas, la historia de Noé llega justo después de la creación de la tierra y de que la humanidad se hundiera tras el fiasco del jardín del Edén. Cuando Noé entra en escena, el mundo se ha vuelto completamente malo. Las personas no solo están causando problemas, están totalmente corrompidas y su maldad se ha extendido como una plaga, consumiendo toda la civilización. Yahvé, el Dios de la Biblia, ve esto y lamenta haber creado a los seres humanos. Decide que es hora de hacer un reinicio total y planea destruir a todos los seres vivos, humanos, animales, aves y todo lo que se arrastra por el suelo. Pero hay un hombre que sobresale, Noé. Noé es un tipo único, descrito como justo e intachable entre las personas de su tiempo, y alguien que caminaba en estrecha relación con Dios. Esto es algo importante, considerando que el mundo a su alrededor estaba sumido en la violencia y la venganza. Mientras todos los demás estaban perdidos en su propia maldad, Noé llama la atención de Yahvé. Dios decide confiarle un secreto. Destruirá el mundo con un diluvio. Pero hay buenas noticias. Noé y su familia serán salvados. Todo lo que Noé tiene que hacer es construir un barco gigantesco, un arca. Al principio, el plan parece sencillo. Dios le dice a Noé que reúna 2 ejemplares de cada criatura viviente, macho y hembra, junto con suficiente comida para todos, y que los lleve al arca. Pero luego, en un giro clásico bíblico, Dios cambia el plan. Ahora Noé debe llevar 7 pares de cada animal puro, una pareja de cada animal impuro, y 7 pares de cada ave. Es una tarea monumental, pero Noé está preparado para el desafío. Así que Noé y sus 3 hijos arremangan sus camisas y se ponen a trabajar. Les toma 100 años construir este enorme arca, y terminan justo a tiempo. En el día 17 del segundo mes, del año 600 de la vida de Noé. Sí, Noé tenía unos vigorosos 600 años. Los cielos se abren y el agua comienza a caer del cielo. Al mismo tiempo, el agua brota de las profundidades de la tierra. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesa, y las aguas del diluvio suben, cubriendo todo. El diluvio es imparable, barriendo con todo ser viviente en la tierra, excepto aquellos resguardados en el interior del arca. Después de 150 días, las aguas del diluvio finalmente comienzan a retirarse, pero es un proceso lento. Pasan meses antes de que las cimas de las montañas comiencen a aparecer sobre el agua. Finalmente, el arca se detiene en las montañas de Ararat. Después de haber pasado más de un año encerrados en el arca, Noé y su familia salen a tierra firme, listos para comenzar de nuevo y repoblar un mundo que ha sido completamente reiniciado. El viaje de Noé es una historia de supervivencia, redención y un nuevo comienzo. Pero aquí está el detalle. La historia del diluvio de Noé no es tan única como podrías pensar. Los antropólogos han encontrado más de 250 relatos de inundaciones provenientes de culturas de todo el mundo, y muchas de ellas comparten sorprendentes similitudes con la contenida en el Génesis. Los antropólogos sociales Karel Schick y Kai Michel subrayan que estas historias de inundaciones están en todas partes. Explican que muchas de las primeras y más avanzadas civilizaciones del mundo surgieron a lo largo de los principales ríos: el Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Ganges y los ríos Amarillo y Yangtze, en China. Estos ríos eran el sustento vital de estas civilizaciones, pero también representaban una amenaza constante. Las inundaciones eran eventos regulares y devastadores para estas sociedades centradas en los ríos, lo que hacía que la idea de una inundación catastrófica fuera un tema común y poderoso en sus historias. Para los antiguos, que construían sus vidas alrededor de ríos, lagos y océanos, el miedo a una inundación masiva
siempre estaba presente en sus pensamientos. Las inundaciones, junto con las hambrunas y las enfermedades, eran algunos de los desastres naturales más comunes que enfrentaban. Por lo tanto, aunque la historia de Noé en el Génesis es una narrativa extraordinaria en la Biblia, también forma parte de un tapiz global mucho más amplio de experiencia humana y narración. Volviendo al arca, según el libro del Génesis, el arca finalmente se posó en las misteriosas montañas del Ararat, un detalle que ha alimentado innumerables expediciones y vívidos debates entre historiadores, arqueólogos y teólogos. El monte Ararat, un imponente pico en el este de Turquía, se ha convertido casi en sinónimo de la búsqueda del arca de Noé. Su presencia imponente y su proximidad a la región bíblica lo convierten en un objetivo natural para aquellos que esperan encontrar pruebas de la existencia del arca. El descubrimiento de un artefacto de madera por parte del historiador británico James Bryce en 1876 no hizo más que avivar el fuego, transformando el Ararat en un lugar de peregrinación para los apasionados por el arca. Pero el misterio no termina con la ubicación. La construcción del arca en sí es un enigma. La Biblia menciona que estaba hecha de madera de gofer, un término que ha dejado mucho espacio para la interpretación. Algunos creen que podría haber sido ciprés o cedro, mientras que otros sugieren algo más inusual, como la madera de cocotero. La idea de usar madera de cocotero para construir el arca puede parecer extraña, especialmente porque este árbol se asocia principalmente con climas tropicales y la producción de aceite de coco. Sin embargo, la madera es increíblemente duradera y resistente al agua, lo que la convierte en una candidata sorprendentemente adecuada para una embarcación destinada a sobrevivir a una inundación masiva. Algunos investigadores incluso especulan que antiguas rutas comerciales podrían haber llevado madera de cocotero o el conocimiento de sus propiedades a la región. Sin embargo, hay un gran problema con esta teoría. Los cocoteros no crecían en el área donde se supone que se construyó el arca. La falta de pruebas que conecten este árbol con el antiguo cercano Oriente, junto con la disponibilidad de materiales más tradicionales como el ciprés y el cedro, hace que muchos expertos sean escépticos respecto a la teoría del cocotero. A pesar de la intriga que rodea la idea de que el cocotero sea la madera de gofer, la verdadera identidad de esta misteriosa madera sigue siendo desconocida. Al igual que el propio diluvio, el arca está envuelta en mito y misterio, algo que continúa fascinando a las personas miles de años después. Entonces, ¿es todo esto solo un mito o un gran malentendido? La idea de que el cocotero sea la legendaria madera de gofer es ciertamente intrigante, pero probablemente sea más ficción que realidad. Sin embargo, este pequeño misterio genera debates y mantiene viva la historia. La búsqueda de respuestas sobre los materiales utilizados para construir el arca de Noé refleja una curiosidad humana más amplia por el pasado y las historias que han dado forma a nuestras culturas a lo largo del tiempo. Aunque el cocotero no haya tenido un papel, el interés por cómo se construyó el arca de Noé es un testimonio de nuestro perdurable interés en los antiguos misterios. Hay algo en estas historias que continúa cautivándonos, recordándonos la fusión de historia, mito y teorías académicas que las hace tan fascinantes. Y, como ocurre con muchos textos antiguos, la mezcla de ficción e interpretación nos hace volver por más. Una de las partes más intrigantes de la historia del arca de Noé es la puerta. Según la Biblia, Dios le dijo a Noé que pusiera una sola puerta en el costado del arca. Esa puerta era la única vía de entrada o salida, la única manera de escapar del inminente diluvio. Noé y su familia entraron en el arca por fe, confiando en que sería su salvación. Una vez dentro, fue Dios mismo quien cerró la puerta. Era el momento del juicio, y solo aquellos que estaban dentro del arca fueron salvados. Nadie más pudo entrar después. Lo interesante es que la puerta del arca permaneció abierta durante un tiempo antes de que Dios la cerrara.
Cualquiera podría haber elegido subir a bordo, pero no lo hicieron. La puerta estuvo abierta hasta el último momento, y luego fue demasiado tarde. Llegó el diluvio, y quienes no subieron al arca murieron. Es un poderoso recordatorio de que Dios ofrece salvación hasta el último minuto, pero depende de las personas aprovechar esa oportunidad. Noé pasó alrededor de 70 años advirtiendo a la gente mientras construía el arca, pero la mayoría lo ignoró y se burló de él. Del mismo modo, las personas más tarde se burlaron de Jesús cuando advirtió sobre la destrucción de Jerusalén. Los romanos llegaron y rodearon la ciudad, pero luego se retiraron por un tiempo, dando a las personas la oportunidad de escapar. Aquellos que escucharon a Jesús escaparon y fueron salvados, pero cuando los romanos regresaron, ya era demasiado tarde. La ciudad fue destruida y la mayoría murió, con solo unos pocos sobrevivientes como prisioneros. Esta historia sirve como símbolo de salvación, con el arca de Noé representando la salvación ofrecida a través de Jesucristo. Así como el arca fue la única manera de sobrevivir al diluvio, Jesús es la única manera de ser salvados de las consecuencias del pecado. La Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros pecados y que nada de lo que hagamos por nosotros mismos puede salvarnos. Pero también dice que si confesamos a Jesús como Señor y creemos que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. La salvación es un regalo de Dios, y todo lo que debemos hacer es pasar por la puerta, Jesús, y aceptarlo. Los signos del juicio han sido dados, al igual que en los días de Noé. En los tiempos de Jesús, al igual que entonces, muchas personas ignoran las advertencias. La Biblia nos dice que los días de Noé estuvieron marcados por la apostasía, la anarquía y la impiedad. Por lo que parece, estamos viviendo tiempos similares ahora. La maldad de la humanidad entristeció tanto a Dios que decidió comenzar de nuevo, salvando solo a Noé y a su familia. Pero incluso en esos tiempos oscuros, Noé halló gracia ante los ojos del Señor, tal como nosotros podemos encontrarla hoy a través de Jesús. En estos días que parecen peligrosos, hay un ancla de salvación, la gracia de Dios. Así como Noé necesitó ser salvado, Dios nos ha dado una salida. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, no fue solo un mandato, fue una imagen de lo que Jesús Cristo sería para nosotros, un Salvador, un lugar seguro. En Génesis 6:14, Dios ordena a Noé que construya el arca con madera de gofer, un tipo de ciprés resistente a la descomposición, y que la cubra con brea, algo similar al alquitrán. Pero aquí está lo interesante. La palabra usada para brea, en este contexto, es la misma que más tarde se tradujo como expiación en la Biblia. Las aguas del diluvio representaban el juicio de Dios, y ni una sola gota podía atravesar el arca cubierta de brea, de la misma manera que ningún juicio puede tocarnos cuando estamos en Cristo, quien ha expiado nuestros pecados. Curiosamente, Dios no mencionó una proa o una popa para el arca, nada que la hiciera parecer una embarcación típica. Los arqueólogos han descubierto que las dimensiones del arca coinciden con las de un ataúd antiguo. ¿Por qué un ataúd? Porque entrar al arca era como ser sepultado con Cristo en el bautismo, simbolizando morir a la vieja vida y resucitar a una nueva. Dios también le dijo a Noé que pusiera una ventana en la parte superior del arca y una sola puerta en el costado, una puerta que Dios mismo sellaría, asegurando que no pudiera abrirse. Pero Noé todavía podía mirar a través de la ventana. Es como si Dios le dijera: de ahora en adelante, mantén tus ojos en el cielo. Del mismo modo, cuando somos sellados en Cristo por el Espíritu Santo, nuestra atención se dirige hacia las cosas de Dios. Dios se encargó de todo lo que Noé y su familia necesitaban dentro del arca. Le dijo a Noé que reuniera todo el alimento necesario para el viaje.
Lo mismo sucede con Jesús. Él no solo nos salva, sino que también satisface todas nuestras necesidades. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salva por gracia, no por algo que hagamos, sino por su amor hacia nosotros. Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y esa gracia fue la base de un pacto. Dios dijo, estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo. Esto demuestra que Dios siempre ha tenido un plan para la salvación. La gracia significa que somos salvos sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Y, al igual que Noé, somos salvos con un propósito, para buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Cuando Dios llamó a Noé al arca, no dijo, entra en el arca, sino ven. Dios ya estaba en el arca esperando a Noé. Cuando estás en Cristo, estás seguro. La Biblia dice que quienes creen en Cristo están sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios no solo mantuvo las aguas del diluvio fuera del arca, sino que también mantuvo a Noé y a su familia dentro. Noé no podía perder su salvación porque Dios había cerrado la puerta, y una vez cerrada, permaneció cerrada. Noé podía tropezar dentro del arca, pero no podía caer fuera de ella. Jesús dijo, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si somos salvos por nuestras obras, tendríamos que mantenernos salvos por nuestras obras, pero somos salvos por gracia y preservados por gracia. La primera vez que Dios destruyó el mundo fue con agua. La próxima vez será con fuego. La Biblia advierte que el mundo de entonces pereció inundado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los hombres impíos. Sabiendo que el juicio viene, ¿cómo deberíamos vivir? La Biblia dice que debemos vivir con una conducta santa y devota, esperando con ansias el día de Dios, aunque los cielos se disuelvan y los elementos se derritan con calor ardiente. La gran pregunta es, ¿estás en el arca de seguridad? Esa arca es Jesucristo. A través de Él puedes conocer la gracia de Dios Todopoderoso y encontrar refugio de la tormenta que se avecina.